Y, y este profesor de astronomía con el cual él estaba estudiando, resulta que era como muy ligado a la ciencia, por decirlo así, y hablaba pestes, por no decir de otra manera, y vivía como rajando y rajando y rajando de la astrología. Pero entonces, pues así son los caminos de la vida, que la astronomía y ese profesor lo llevó a despertar su curiosidad por la astrología. Y entonces él empieza a estudiar la astrología de una manera pues difícil. Es en un contexto más o menos como en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, pues acceder a bibliografía de este tipo era pues muy difícil, estaba prohibido además, pero pues como pudo se las ingenió y fue estudiando por su cuenta, una persona muy autodidacta. La vida de él fue de esas vidas como muy sincrónicas que la vida le va poniendo paso a paso, paso a paso y lo fue llevando. En eso él trata como de buscar un maestro, pero pues en la situación que estaban era bastante complejo, hasta que un día va como a un seminario donde un maestro como famoso de la época, y él busca presentársele al maestro hasta que logra contactarlo, y pues el maestro le pregunta que cuánto tarda él en hacer una carta. No sé si ustedes saben que ahora pues se hace a través de un software, pero en esa época se hacían a mano, ¿no? Con unas efemérides, que eran unas listas y unos datos, se sacaban unos cálculos matemáticos para dibujar la carta. Entonces este maestro le dice, cuando usted haga esto en 20 minutos, hablamos. Y pues nunca volvió a ver a ese maestro. Posteriormente se da la muerte de su madre y la madre deja una carta dirigida a una señorita Luis. Entonces esta señorita Luis, él se va a Suiza a buscarla para entregar la carta, pues que había dejado su madre, y resulta que esta señorita Luis era la asistente personal de Alice Bailey. ¿Saben quién fue Alice Bailey? ¿Alguno sabe? No, Alice no. Bailey. Alice Bailey fue una filóloga, una gran estudiante de muchos temas de espiritualidad, entre esos mucho esoterismo. Entonces, en muchos de los libros de este método y en mucha literatura de libros que hablaban sobre espiritualidad y todo esto en la antigüedad, la mayor parte de estudios fueron realizados por ella. Y él va a entregarle esta carta a la señorita Luis y resulta que la señorita Luis pues siguieron hablando y viajando, etcétera, y pues terminó siendo la esposa. Entonces ella compartía ese interés por él, eran como estas personas que van por el mundo conociendo gente, viviendo experiencias y estudiando, siempre los dos como con un don de servicio. Y en ese estudiar de él de la astrología, empieza a interesarse también por la psicología. Entonces él empieza a estudiar psicología y oye de un maestro muy famoso que era Roberto Asayoli en ese entonces. Él estaba haciendo su método de psicosíntesis, era el primero en hablar de lo transpersonal, y ellos con lo que habían estudiado hasta ahora de la astrología justamente buscaban algo similar, como buscar una técnica o algo que integrara al ser humano, que no lo viera como una entidad separada, fragmentada, que no viera como que la religión, la espiritualidad, el ser humano, la ciencia, todo iba por un lado, sino que ellos querían como integrar y buscar una técnica que te viera de una manera integral. Entonces, básicamente, Bruno se ofrece gratis a este señor para trabajarle, como que yo le trabajo en lo que quiera, no sé qué, y simplemente déjeme estar aquí. Y pues él lo ocupa y después, usando sus habilidades disuasivas, logra meter como lavaplatos a Luis también. ¿M? Entonces, él lo que hacía básicamente era ayudar a Sayoli en todos sus casos. Como les mencionaba ahorita, Sayoli fue el primero en hablar del término transpersonal, de las entidades espirituales, de ver al ser humano como toda una globalidad.
y estudiaba muchísimos casos, le llegaba a muchísima gente de muchas partes del mundo. Y Bruno y Luis lo que hicieron básicamente fue a escondidas de él inicialmente. Todos los casos que llegaban, como llegaban personas y mientras Asayoli estaba ocupado, estaban por ahí afuera, entonces ellos charlaban con las personas, como que los atendían a la salida y empezaron a ver todos los casos de Asayoli a través de la astrología. En ese entonces, Bruno estaba haciendo básicamente su trabajo de grado y su trabajo de grado, a pesar de que él ya estudiaba muchos años la astrología y todo esto, su trabajo de grado se trataba de debatir la astrología, decir que esta no funcionaba, ¿m? Por lo que había cosas que se contradecían, cosas que como que sí, que como que no. Y entonces en todo ese estudio de casos, de todo eso, él se va dando cuenta pues que sí hay muchas cosas que tienen mucha validez, hay otras que no, pero empieza a él mismo a sacar esa información y a complementarla. Y poco a poco fue creando un método sin darse cuenta, el que hoy llamamos el método Uber. Roberto Sayoli pues después más adelante se da cuenta de lo que él hace, que básicamente hizo una síntesis entre la psicosíntesis y la astrología por un lado, para crear al final esto, que es la base de su método. Y él en ningún momento pues se opuso ni nada, simplemente los dejó que ellos continuaran con su estudio. Entonces, ¿qué les cuento un poco? La astrología no tiene nada que ver con recetas. ¿Recetas a qué se refiere? A ese tipo de astrología a veces tradicional o experiencias que tiene uno a veces con algunos astrólogos. No sé si alguna de ustedes alguna vez se hizo una carta natal. Yo la he hecho, pero la de internet. Ujú. La que sale por internet. Yo también, pues, sacada de internet Mm, y en algún momento me hice la carta astral Jyotish del ujú, sistema védico. ujú. Es la única que he tenido así como con alguien que me explique y como que me haga todo el breakdown de todo. Ok, vale. Entonces, digamos, receta se llama mucho, le llaman a que hay algunas personas que te envían un reporte o en la consulta, más que ser una consulta, una entrevista, como debe ser una consulta astrológica, como si te bombardearan, ¿no? Como si sacaran una receta y es esto, 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 y tú eres esto y esto y esto y esto y esto y ya. ¿M? Y entonces que como, oye, pues igual al frente tienes un ser humano, interactúa con él, pregúntale, porque para ti esto puede significar esto, pero indaga un poco sobre la vida de la persona, confirma de pronto para ella lo que sucedió fue otra cosa o como lo percibió fue de otra manera. Entonces a eso se refiere con que no son recetas, con que no son predicciones también. Entonces hay gente que asimila o asemeja esto con métodos adivinatorios. Entonces hay gente, a mí me ha pasado, a veces hasta curioso, llegan a consulta y se quedan así y callados y es como esperando a ver si uno les adivina el futuro o qué les va a decir uno que les va a adivinar. ¿M? Y realmente pues no se trata de eso. Si alguna tiene esa idea, no se trata de eso, ¿sí? No tiene relación tampoco con el horóscopo que veíamos todos los días, eso es algo muy subjetivo y general, porque digamos, si por decir algo yo soy Aries y voy a ver el horóscopo de Aries, pues mi carta tiene 12 casas, 12 signos, 10 planetas, asteroides, una relación entre ellos. Entonces, hablar solo de Aries en general sería como hablar del 1%. Y yo digo que pues más según el estado de ánimo de uno como que eso se acomoda o no. Entonces no tiene nada que ver con eso. Básicamente se habla de que es una herramienta de autoconocimiento, crecimiento personal y espiritual. Es una herramienta de diagnóstico también. Nosotros a través de este método, viendo la información y la entrevista con la persona y eso, los que aquí de pronto tienen un camino como terapeutas, han estudiado distintas técnicas, son sanadores o manejan distintas cosas, pues esto les va a servir para descubrir cosas en sus consultantes
y de alguna manera ustedes los van a poder ir guiando en sus procesos de sanación. Es como hacer ese clic que le hacen a uno a veces de, mira, lo que sucede o sucedió contigo fue esto, y es algo, por eso te pasan estas y estas cosas, ¿sí? Y empezar a trabajar desde ahí un tema de crecimiento y de sanación. O algunos, pues también tengo colegas astrólogos que no manejan en esa parte, pero pues sí aprenden a hacer como este diagnóstico y pues le dicen, tienes que sanear eso. Algunos recomiendan a alguna persona o pues simplemente les dejan en claro dónde pueden empezar su camino de alguna manera. ¿M? Entonces, esto se puede hacer con este método. Es un método muy creativo. Ya vamos a ver más adelante todo eso. Y la idea es pues estimular la capacidad de aprendizaje y el pensamiento propio, básicamente. Esto es lo bonito de esta astrología, los 5 niveles del horóscopo. ¿Alguno había oído hablar de esto? No, yo no. No, Mucho No, y gusto. me surge una pregunta de Dime. qué significa horóscopo. Mm, mm. El horóscopo es como el mapa de la hora. Entonces, básicamente el horóscopo en la realidad astrológica no es lo que vemos en los periódicos, sino que cuando tú naciste exactamente en el lugar y la hora, digamos, te pones tú aquí en el centro y es como si en ese momento se tomara una foto mirando hacia arriba del cielo. ¿M? Y ese mapa de esa mirada hacia el cielo, esa foto, hace que cada planeta esté ubicado en tu carta, en una casa y en un signo, y que haya una relación entre ellos. De esa foto, esa instantánea que se toma justo a la hora exacta en el lugar donde cada uno de nosotros nació. Realmente esa es de donde proviene el horóscopo, ¿sí? Entonces, acá tenemos 5 niveles, acá los vemos así, pero al verlo sobre la carta, pues se va a ver como un plano, una sola imagen, como si fuera una foto, justamente como el horóscopo. Esta astrología, a diferencia de las otras, uno, pues maneja estos 5 niveles. Dos, si lo ven desde ahora, manejamos color, manejan colores y esos más adelante, pues vamos a ver, cada uno tiene un significado y una razón de por qué es así. Y dos, esto es algo muy especial que ya vamos a ver que no lo manejan en otras astrologías. Entonces, voy a empezar de arriba hacia abajo. En el mapa sobre el plano, cuando vemos la foto, se vería de adentro hacia afuera. Entonces, por un lado, el círculo central. Este círculo es el centro esencial del ser humano, el alma o el yo superior. Ahí somos libres, no dibujamos ningún aspecto que lo atraviese, irradia la vitalidad del ser humano. Este es el círculo central, que es curioso porque pues más adelante lo vamos a ver. Una de las formas en que yo manejo mis consultas es que le digo a la persona que primero mire qué le hace sentir la figura de aspectos. Y siempre que les muestro como esa foto, este círculo del centro, a ver si lo tengo por aquí más adelante, creo que está en la última, se ve totalmente en blanco y entonces lo asimilan como el huequito de un CD de los de antes. Ese es el círculo central que en la carta no se ve así, sino se ve totalmente en blanco. Entonces ese círculo simboliza el alma y su vida eterna. Es el yo superior que es la causa de nuestra existencia. En este método ese círculo es sagrado y por eso pues ninguna línea lo debe cruzar. Después, si seguimos hacia afuera, del centro hacia afuera de la carta, estaríamos de arriba hacia abajo acá. Está esta figura con líneas que se llama la figura de aspectos. No sé si las que han tenido la oportunidad de verla por internet o si hicieron la carta, les hablaron algo como de estas líneas, estas interconexiones. en mi caso no recuerdo la verdad, porque eso fue hace Ujú, mucho rato que lo hice. ujú.
¿Tú, María? Sí tengo una idea, o sea, yo las he visto, Ujú. sé más o menos que existen, pero no tengo así como un entendimiento muy profundo, pero sí me causa mucho la atención cuando a veces así, pues como por curiosidad le saca Ujú, uno la carta hasta la otra persona o hace así, tienen formas muy diferentes, a veces he visto que se cargan mucho hacia un lado, a veces están más parejitas, ujú, ujú. siempre me ha causado mucha curiosidad, pero no las sé leer muy bien. Acá les voy a dejar de compartir un momento la presentación, les voy a compartir otro programa acá. Entonces, digamos, me avisan cuando ya lo estén viendo. Ya, Esto es una carta de astrología tradicional. Entonces, miren esta figura del centro. ¿Ustedes qué podrían identificar o qué podrían ver claro ahí? A mí todavía no me sale. Leslie y Judy, ¿sí lo ven? sí, yo lo Sí, veo. yo sí lo veo. Me avisas cuando lo veas, María. Bueno, yo me lo imagino. No, no, todavía no. No, solo me sale tu Dale, imagen. intento compartir otra vez a ver. No, No me sale. Si quieres, mándame como una foto eso por estoy WhatsApp y haciendo. yo. Ah, bueno, Para eso existe la tecnología, gracias a Dios. ¿Ya te llegó la foto? espera, miro a ver. Ah, sí, Judy también me la había mandado. Sí, ya me llegó la foto. Listo. Entonces, como les decía, digamos, ¿qué puedes identificar o qué pueden identificar ustedes ahí en esa figura del centro? Una maraña, muchas Está cargada estrellitas. más hacia el lado, Mm, mm. ¿no? Más cargada como hacia el lado izquierdo superior. Sí, entonces Del- si ustedes miran, esta es una de las grandes diferencias. En astrología tradicional a ti te muestran una carta de este sentido y esta parte del centro hablan de algunos aspectos entre planetas, pero no hacen ninguna interpretación de esta figura central porque pues es prácticamente imposible, ¿no? Mientras que les voy a mostrar por acá, ojalá la puedas ver, María. Me cuentan si ya están viendo la pantalla. Sí, Sí, ahora sí me sale. Esto es el método Uber. ¿Ven una gran diferencia? bastante. Ujú. Entonces, acá hay una figura que tiene una interpretación, sus colores tienen una interpretación y básicamente esta figura nosotros le llamamos la estructura de la figura de aspectos. ¿M? Ven cómo los signos, todo tiene colores, es mucho más claro a la vista y eso es porque en su recorrido, además de estudiar psicología, de estudiar astrología, este señor era sumamente inquieto y estudió artes plásticas. Y con alguno de los pacientes que alguna vez fue donde Asayoli, él manejaba todo mucho como este tema de la teoría del color y este tema de la cromoterapia y todo esto, y él quiso introducirle el color a su método. ¿M? Entonces, de ahí, de paso, les voy contando que ojalá para las clases tengan un marcador rojito, azul, verde y amarillo, básicamente, aparte del esferito, que sobre todo las primeras clases y pues todas en general vamos a manejar mucho el color y pues poco a poco vamos a ir viendo el significado de ellos. Los voy a devolver a la presentación. Entonces, esta es la figura de aspectos, que es otro de los niveles que hablamos del horóscopo, del método Uber. Entonces, este simboliza la motivación vital del ser humano. ¿M? Es un esquema de conexiones que indica cómo están conectadas las capacidades. Esas capacidades que se refiere acá son los planetas y es la estructura de nuestra conciencia. Entonces, digamos, yo lo que hago en consulta con las personas es que primero les mando solo esta figura
la que corresponde a la carta de cada uno, que es independiente. Si ustedes quisieran, podrían hacer un ejercicio que es mirar 100 personas que nacieron a la misma hora en lugares diferentes del mundo y ninguna tiene una carta igual a la otra a pesar de haber nacido a la misma hora. ¿Mm? Tendrías que haber nacido en el mismo lugar a la misma hora exacta, que es bastante improbable. Una variación incluso de segundos o de minutos hace que cambie todo. Entonces, eso es algo bonito porque, digamos, se estima como 1.000 o 2.000 personas nacen a la misma hora en el mundo actualmente, que cada vez serán más, esperemos que cada vez sean menos por el bien de la humanidad. Y si tú miraras esas cartas de todas esas personas que nacieron al tiempo, en donde nacieron en cada uno tiene una carta diferente y sobre todo esta figura de aspectos es totalmente diferente. Entonces es como si fuera una huella digital. Y eso es bonito porque, como les decía, aquí desde ahí tú puedes ver que te están ya mirando con la óptica de que eres un ser humano único. ¿M? Que en algunas cosas podemos compartir algunas cosas con otros, de pronto en la forma de trabajar, eh, en algunas cosas somos diferentes, ¿m? Pero exactamente iguales a otros seres humanos, pues no, no lo somos. Entonces, esta figura nos habla de la estructura de la conciencia de la persona, hace que la persona tenga determinadas necesidades básicas, esperanzas de la vida. Las experiencias, crisis y situaciones de aprendizaje están enmarcadas en esta figura y al entenderla, pues vamos a entender por qué muchas veces nos pasan las cosas que nos pasan, como que cuál es la tarea que vinimos a hacer acá, cómo manejar, digamos, por qué salida o por qué vías puedo manejar mejor esas situaciones y esas experiencias, ¿m? De alguna manera. Entonces, en mi caso personal, a mí me interesó la astrología, no sabía si me iba a dedicar a ella o no. Finalmente terminé haciéndolo y pues aquí estamos. Y esta es la hora, digamos que ya unos 3 años y todavía sigo descubriendo cosas de mi carta. Con el tiempo, poco a poco, uno se va como aprendiendo su carta. Entonces, cuando ve videos o de otros astrólogos u otras cosas, porque uno también hoy en día estudia muchas cosas por YouTube, eso no está mal del todo. Y yo, por ejemplo, he aprendido muchos tips y muchas cosas a través de eso. Va aprendiendo unos tips y eso, y como que ya se sabe su carta, y entonces empieza, claro, a hacer como esos, hacer clic de ya entiendo por qué esto y esto, esto, y por qué yo soy así, por qué me pasa tal, tal y tal y tal cosa. ¿M? Entonces, alrededor del centro tenemos este espacio donde dibujamos la figura de aspectos, que es el conjunto de todos los aspectos de forma, denominados estructura de aspectos. Representa la conciencia, que es individual, y la motivación de la persona en la vida. Ahí seguimos al siguiente nivel, que ahí nos iríamos hacia abajo acá y seguimos hacia afuera en la carta, que ya son los planetas, que esto digamos de lo que algunos saben un poco más que todo, lo primero que llegamos a con la astrología es el tema de los signos. Entonces, estos planetas que son energías o capacidades que nos permiten hacer realidad la motivación y las demandas de la figura de aspectos. Entonces, esta figura de aspectos es la interconexión entre estos planetas. Estos planetas son herramientas, son órganos como los órganos de los sentidos, son funciones activas. Entonces, son esas herramientas con las que venimos para diferentes ámbitos de la vida y con los que podemos conseguir determinadas cosas. Entonces, cada planeta tiene una singularidad, tiene un ámbito de actuación, tiene una evolución. Entonces, al igual que nosotros que durante la vida vamos creciendo, cambiando, evolucionando, ellos lo van haciendo de la mano con nosotros. ¿M? Son estas herramientas con las que nacemos muchas veces y con ellos pues percibimos el entorno y a la vez el entorno tiene un efecto sobre nosotros. Ellos se van desarrollando con la interacción con el entorno, con este contacto. Si seguimos hacia afuera,
El siguiente nivel, hacia abajo y hacia afuera en la carta, son los signos zodiacales, que es de lo que más hablamos y lo que pensamos que es un horóscopo, que es yo soy de Aries, yo soy de Géminis, como decía Leslie, o yo soy de otro signo. Estos son nuestra constitución, nuestra genética, nuestra disposición hereditaria. Entonces, nosotros tenemos una disposición hereditaria, digamos, no siempre es de esa manera. Muchos tuvieron un papá mal geniado y son mal geniados también. Muchos tuvieron un papá mal geniado y no lo son. Entonces, digamos que nosotros tenemos como una herramienta o unas posibilidades, pero también el entorno nos influencia de tal manera que evolucionemos esa parte y lo cambiemos o que no lo desarrollemos también de alguna manera. Entonces, a veces el entorno hace que desarrollemos nuestras habilidades, algunas son innatas en nosotros y más allá del entorno se manifiestan, y algunas, a pesar de ser innatas, si, no si el entorno no interviene, pues no se manifiestan tan bien. Entonces, estos signos se especializan a estos planetas, a esas herramientas que tenemos, y con ellos vemos cómo quisiéramos expresarnos. ¿M? Cuando logramos conseguirlas, expresar las cualidades de estos signos zodiacales, pues tenemos una infinidad de posibilidades que se abren para nuestra vida y para nuestra esencia. Y por último, seguimos hacia abajo y hacia afuera está el sistema de casas. Entonces, los planetas se mueven en la carta de acuerdo al momento en que nacimos, y también cuando vemos los tránsitos, ellos se están moviendo todo el tiempo, están orbitando alrededor del Sol. Los signos también se mueven, es un cinturón que se mueve, entonces no siempre está en la misma posición. Para algunas personas, digamos, cerca al ascendente, que es el punto donde nosotros nacemos, está el signo de Aries, para otros puede estar Escorpio, puede estar Sagitario, puede estar otro signo. Entonces, no siempre podemos haber nacido a la misma hora y tener, por estar en lugares diferentes, este sistema de referencia hace que esos signos cambien y se muevan, mientras que las casas también es una parte fija en la carta. Es esta sensibilización al entorno, es un sistema bidireccional, como les decía, de los planetas hacia el entorno, hacia las casas, y de las casas hacia los signos y hacia los planetas. Entonces esto refleja cómo nos moldea el entorno y nuestra influencia a la vez en el entorno. La educación y todo esto, la parte del condicionamiento. Entonces, eso es una atención de desarrollo a la que estamos sometidos, procesos de aprendizaje y de adaptación constante que damos por esas interacciones con el entorno y de él con nosotros. Estos son 12 áreas vitales que ya iremos aprendiendo de qué se trata cada uno para satisfacer las expectativas de nosotros. A través de las casas, pues también es como nos inculcan las normas, los criterios de valoración vigentes de la sociedad. Estas han venido evolucionando a través de la historia también. Por contarles algo, por ejemplo, la casa 12 en astrología tradicional se hablaba como la casa de los prisioneros, la casa de la prisión, ¿m? Donde se miraba si alguna persona iba a estar presa o había estado presa durante su vida y todo esto. Y hoy, por ejemplo, ya hablamos más del término introspección, más que prisión. Y asimismo con cada casa, tradicionalmente se decían que eran casas de algunas cosas, y pues estas han venido cambiando y evolucionando. ¿M? Entonces, una forma fácil de ver esto, de aprender esto, acá podemos hacer un repaso. Entonces, como yo les contaba, de arriba hacia abajo, y así se ve en la carta, de adentro hacia afuera, el círculo central, el centro esencial del ser humano o el alma, que es lo que les decía, que a veces cuando yo en mis consultas les envío solo esta figura de acá, dicen, se me parece a un CD por lo que ven el circulito de acá. La figura de aspectos, que es esta misma de acá, la estructura de conciencia, las conexiones de la conciencia a la motivación vital. Lo que sigue, que son los planetas. Todos tenemos los mismos planetas, pero ubicados de diferente manera. Órganos de función, capacidades o herramientas. Los signos, como les decía, acá en el ascendente, por ejemplo, en este caso está Leo,
pero algunas personas pueden tener ahí otro signo. Entonces, una cosa es nuestro signo solar. Cuando decimos soy de Cáncer, soy de Aries, soy de Tauro, se refiere a nuestro signo solar, pero el ascendente pues marca otra cosa y no siempre está en el mismo signo, solo en algunos casos, que son esa disposición hereditaria o cualidades genéticas. Y las casas, las 12 casas del zodiaco, que es la sensibilización al entorno, la influencia del entorno y la educación y el condicionamiento. Entonces, todo se va a ver así, todo se ve con colores, como lo ven. Hay una forma de verla que es a través de esta arena. No sé si alguna vez habían visto esa imagen. No, Entonces, es yo como no. una representación teatral de la vida. Entonces, dice que nos imaginemos como un escenario teatral donde tenemos 12 sectores. ¿M? Esos 12 sectores, cada uno tiene un decorado de una forma distinta. Entonces, cada sector es una de las 12 casas, ¿sí? Y cada decorado es uno de los 12 signos. Entonces, estos son los sectores y estos decorados vendrían siendo los signos. Los planetas vendrían siendo los actores que actúan en ese escenario. La figura de aspectos vendría siendo el guión con el que interactúan esos actores y el círculo del centro vendría siendo el director de la obra. Entonces es una forma, digamos, como sencilla y un poco más fácil de entender estos 5 niveles del horóscopo en el método Uber, en esta astrología psicológica. ¿Mm? Eso me Y parece genial. Qué cosa tan bonita. entonces, si algunas, las que han tenido la experiencia de ver su carta en los programas de internet o en una consulta, pues ven que como que es totalmente diferente, ¿no? A pesar de ser astrología. Y pues ya vamos a ver otras técnicas que tiene este método, que todas las técnicas que tiene este método, todo lo que vamos a ver, no solo es por estudios, ni por bibliografía, ni literatura de astrología, sino que todo fue él con Asayoli y luego él ya como figura independiente a través del tiempo, mirando casos y casos y casos de muchos pacientes de psicología y los iba mirando por astrología. Y así fue creando diferentes técnicas y métodos que los vamos a ver a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, uno de esos es este que se llama progresión de la edad o punto de la edad, que narra un ciclo. No es solo de 72 años, porque pues hoy en día somos mucho más longevos, donde cada casa se recorre en 6 años. Y entonces él estudia según la ubicación de los planetas y narra cómo cada etapa va sucediendo diferentes cosas en la vida de la mayoría de las personas. En algunas empieza un poco antes, en algunas empieza un poco después. ¿M? Esto tiene que ver con su proceso de desarrollo y su envejecimiento. Igual al pasar los 72 años, acá vuelve y como que comienza de alguna manera el mismo ciclo, pero pues ya diferente. Y esta es una técnica, por ejemplo, muy bonita. Este se mueve por las casas, no por el zodiaco. ¿M? Y es un método de predicción de acontecimientos. No es un método adivinatorio. Recuerden que les dije que esto no tiene nada que ver con la adivinación, sino que permite reconocer la temática psicológica básica de la persona en cualquier momento de la vida. Entonces, para contarles un poquito más como de esto, por ejemplo, yo puedo tener una consulta de una persona que está por aquí por encima de los 36 años y ella, por ejemplo, me narra que todas sus relaciones, nunca puede tener una relación fija y estable porque todas sus relaciones terminan en infidelidad. ¿M? Y entonces resulta que vamos a ver por el punto de la edad y hay unos aspectos del punto de la edad por acá en unos planetas de los 0 a 6 años que pues, ¿cuántos de nosotros recordamos qué pasó? Ni siquiera recordamos muchas veces qué nos pasó a nosotros de los 0 a 6 años, menos qué pasó en nuestro entorno. Y resulta que indagando y investigando, porque muchas veces son cosas que uno les dicen, mira, tienes que averiguar si pasó algo respecto de pronto a una infidelidad de tu papá, cuando tenías tal edad, no sé qué, ta, ta, ta. Entonces ella se fue a indagar y la mamá no le dijo nada, los hermanos mayores no le querían decir nada, pero la abuela
sí vino a confesarle que cuando ella tenía esa edad, el papá le fue infiel a la mamá con la abuela de ella y que ella fue la que los vio y los delató. Pero tal fue el impacto de eso que causó la separación de sus papás y que todos sus hermanos la culparon de la separación de sus papás, que ella borró por completo ese evento. Entonces, por ejemplo, a través de esta técnica, ella descubrió lo que el impacto generaba en su vida y lo que seguía generando. Y pues a través de eso, como ven, pudo llegar allá a trabajar con un terapeuta para sanar esa parte de ella y pues tener una relación diferente. Por ejemplo, eso es una de las cosas que se puede hacer con el método Uber. Trabajar ese tipo de cosas que no sabemos es un método muy bonito porque a veces lo que nos pasó por acá en los primeros años de vida o que pasó a nuestro alrededor en estos primeros años de vida, ustedes saben que la vida pues a veces tiene un tema de reparación. Entonces lo que pasó por aquí más adelante, la vida nos da la posibilidad de vivir una experiencia similar para reparar, bien sea por nosotros o por nuestros padres o nuestros ancestros. Entonces, por ejemplo, a través de este punto de la edad, nosotros podemos ver muchas de esas cosas. Y así pasa con todo el método Uber en general. Esto es lo que tenía para contarles hoy. La idea de esta clase introductoria es eso, es como yo me interesé en estudiar astrología, como que chévere, pero que nos dé una visión un poco más amplia de lo que es esto. Para que finalmente digan si quiero estudiar o de pronto alguna se arrepienta, espero que no sea el caso, y que obviamente tengan un poco más claro como qué están estudiando. Es- ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, muchachas? No tengo una pregunta, bueno, sí tengo una pregunta. Me llamó mucho la atención esto de lo del punto de la edad. Mm, Entonces, digamos, en el caso mío, yo tengo 35 años, voy a cumplir 36. ujú. ¿Estaría yo mirando la influencia, digamos, de mi sexta casa para Depende. o algo así? Si estás en tu sexta casa, estás terminando tu sexta casa, eh, en términos O sea, generales, estoy terminando la quinta, entrando a la sexta. si estás alrededor de 36, estás terminando la sexta y empezando la séptima. Ok, ¿Mm? Entonces, en términos generales, ok. digamos, eso habría que ver la configuración de tu carta, los planetas, varias cosas, pero en términos generales, terminando la sexta casa, yo estoy terminando una época de alguna manera de crisis profesional o de crisis existencial, de no sé qué hacer bien con mi vida, si seguir lo que vengo haciendo, hacer otras cosas o de acabar como de definir un camino a trazarme de hacia dónde dirigirme. Y va aunado a empezar el trabajo de la séptima casa que tiene que ver con el tema de las relaciones. Entonces muchas veces se presenta la crisis de pareja o ese replanteamiento de la vida de quiero estar sola, quiero estar con alguien o ese tipo de cosas. Digamos, en términos globales sería lo que estás trabajando en este punto, pero pues habría que ya verlo puntual sobre la carta tuya exactamente de qué estarías trabajando ahí. Igual sí, esto en parte a veces lo que se ve acá, esa crisis profesional, esa crisis existencial, muchas veces tiene que ver con lo que pasó antes del ascendente, o sea, antes de tu nacimiento. ¿M? Entonces, lo que Ujú, pasaba en tu entorno cuando a ti te engendraron con tus padres o eso a veces tiene que ver con esas crisis existenciales que se presentan por acá. ¿M? ujú. Y lo que tiene que ver aquí con el tema de relaciones y todo eso que por ahí lo que trata la casa 7 sí tiene que ver muchas veces con lo que me pasó o pasó en mi entorno entre los 0 y 6 años, pero pues lo que te digo, eso sí hay que verlo puntualmente en la carta de cada quien. Ok, entonces, digamos, o sea, como en el curso de lo que vamos a estar haciendo todo este tiempo, es estudiando a profundidad la carta nuestra propia individual, o vamos a estar estudiando diferentes cartas, como aprendiendo a leer cartas de otras personas, no sé cómo es la temática del Primero, curso. primero se aprende como el lenguaje, ¿m? Entonces es un poco lento
como cuando yo empiezo a aprender, por ejemplo, inglés, que gasto un montón de tiempo en el Vertu y parece que nunca fuera a salir de ahí. ¿Sí? Pero es que hay que tener claros esos símbolos y ese lenguaje porque eso es la base para hablar de ahí en adelante, ¿sí? Entonces, si yo les voy a hablar ya que Mercurio tiene una cuadratura con el Sol en punto de reposo, ustedes van a quedar, "¿Mm?", ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es empezar a entrar en ese lenguaje, a entenderlo, aprenderlo. La forma en que se enseña se trata no de aprenderlo de memoria, sino que es como una repetición y repetición y repetición, de tal manera que de a poco se va integrando, se va integrando. ¿M? Es bastante información, entonces no hay que aprendérsela de una vez, uno la va repitiendo y repitiendo. Esta es la hora que llevo ya tiempo en esto, a veces me toca, venga, ¿qué es lo que es el sol en tal caso? ¿Cómo es que es esto? Y repasar y conozco astrólogos que llevan toda la vida y toda, se les olvida cosas y tienen que repasarlo, ¿m? Porque es una información bastante amplia, entonces no hay problema y se vale leer y se vale repasar, ¿sí? De alguna manera. Entonces, lo primero que hacemos es entrar en ese lenguaje para de alguna manera implantando ese lenguaje simbólico, ¿sí? Que realmente muchas veces ya lo conocemos, es recordarlo. Y cuando ya empecemos a hablar y hacer esas asociaciones y ver las diferentes técnicas, pues ya ese lenguaje está claro y está implantado en nosotros. Se ve algo de mitología también, porque estos planetas y estos signos tienen que ver bastante con la mitología en su origen. Entonces, al entender la mitología, entendemos los arquetipos y nos queda más fácil hacer esas asociaciones a través como de cuentos y de historias que simplemente que te digan esto es este planeta, es esto y esto y esto, ¿sí? Entonces también se ve algo de mitología por eso. Y sí, luego la idea es cuando ya se vea lo básico y eso, empezar a ampliar más a profundidad, ya se ve lo que es figura de aspecto, se ve lo que es el punto de la edad, se van viendo ejemplos de personajes, es muy chévere aprender a través de personajes. ¿M? Y la idea también es que durante esto pues vayamos viendo uno la carta de ustedes y hacia el final la idea es que cada concursante haga la carta de otro concursante. Entonces eso se sorteará. La idea también es, como yo les dije, que tengan sus datos claros, es que ya cuando empezamos, en algún momento yo les pediré a todos que me den sus datos de nacimiento y los compartiré en el grupo de WhatsApp que se manejará para la clase. Y la idea es que durante el trayecto del curso yo vaya trabajando no solo en mi carta, como decías tú, que vas como construyendo tu carta, sino las de tus compañeros también para que practiques. ¿Sí? Al final se haría un sorteo, digamos, como que tú le hagas la sesión, la carta a uno de tus compañeros, a manera de práctica, obviamente pues respaldado y asesorado conmigo. Entonces al tú hacer la una, hacer la tuya, ir haciendo la de tus compañeros y ver las sesiones de tus otros compañeros a tus otros compañeros, pues es un montón de práctica que yo no tuve. Yo terminé mi curso y como, listo, están listos y yo, ¿listos para qué? No sabía cómo hacer una sesión, cómo empezarla, digamos, durante el curso yo había visto como sobre mi carta y en espacios mi profesor hablaba a veces como, ¿quién quiere que le mire algo y algo puntual y ya? Entonces yo acá, ¿cómo así que soy astrólogo y no sé leer ni siquiera mi carta? Y menos cómo hacer una sesión. Entonces, eh, esa es la forma en que yo quise integrar y enseñar este curso, ¿sí? Por ejemplo, yo estudié astrología tradicional. Después estudié astrología psicológica, mitología lo estudié con otro profesor por otro lado. Hay unas técnicas y unas cosas que he aprendido que lo he hecho por otros lados y pues lo que quise hacer básicamente con esto es como uno, que no quedaran esos vacíos y esas sensaciones que tuve yo con distintos maestros y dos, como integrar de alguna manera todo lo que he aprendido en un solo curso. ¿Quedó resuelta tu pregunta? ¿Alguna pregunta más, muchachas? O sea que sería bueno saber o tener en cuenta los 6 primeros años como hacer memoria y tenerlos ahí escritos, por si algo. Es una etapa muy importante y es un vacío en la vida de todos.
Entonces, cuando nos hablan por allá de sanar nuestro niño interior, habla de eso, de esos 0 a 6 años que no recordamos y marcan lo que va a ser el resto de nuestra existencia. Casi todas las crisis, los vacíos, lo que tenemos por resolver, lo que muchas veces no superamos, nos entristece, pero ni tenemos claro de dónde viene, en su gran mayoría viene de esa etapa. Excelente, sí. Me identifiqué un poquito con el ejemplo que diste. Luego lo miramos. Yo también. Sí, es bonito, es bonito. Muchachas, entonces esto es lo que les quería compartir. Como ya saben ustedes, pues empezaríamos de hoy en 15 días a la misma hora por el mismo canal. Las clases ya van a ser de 2 horas. ¿M? Los libros más adelante les compartiría un link, no los tienen que comprar, están en un drive. A mí personalmente yo los mandé a imprimir en pastar porque a mí me gusta tener el librito físico y molestar las hojitas y leer y más que leer en el computador, no me gusta mucho leer en las pantallas, pero bueno, muchos libros también los tengo digitales y, y aunque no son propiamente del aprendizaje, si alguna sobre la marcha del curso le va interesando mucho algún método o algo, pues con gusto me preguntan y si tengo algo adicional sobre ese tema puntual, se los comparto sin ningún problema. ¿Mm? Y el programa también para manejar esto, el Astronext, es totalmente gratuito también. ¿Mm? Lo único es que solo funciona con Windows. Entonces sí sé que los que tienen Mac, ahí los ingenieros hacen como se llama partición o no tengo exactamente el término presente, pero ellos hacen como si el Windows funcionara como un programa dentro del Mac. Hay ingenieros que pueden hacer eso, entonces no hay problema. Porque sí es distinto, más adelante vamos a aprender eso. Este software maneja un sistema de casas, hay distintos sistemas de casas en la astrología. Entonces, si yo voy a mirar mi carta por método Uber y por astrología, algunos de los programas de computador van a ver que no es lo mismo, que puede haber un planeta en otro signo, que no están exactamente en la misma posición, varía. Y además, por ejemplo, ¿qué sí hago yo? Lo que es Lilith y Quirón, no sé si están familiarizados con ellas, son asteroides que se estudian mucho también, son importantes, pero el método Uber no los contempla, el método Uber solo contempla los planetas tradicionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hicieron el estudio. Entonces, así como ustedes ven que para ellos hacer todo esto es como coger muchos, muchos, muchos casos de pacientes y tendrían que haber hecho lo mismo con Quirón y haber hecho lo mismo con Lilith para ingresarlos al método y poder decir con claridad y con una certeza la información sobre Quirón para ti es esto y esto y esto y las relaciones con estos planetas es esto y esto. Entonces, no se hizo, de pronto en algún punto alguien lo hará, de pronto alguno de ustedes o yo, no sabemos. ¿Mm? Pero, por ejemplo, eso es algo que yo estudié por mi cuenta por otro lado y pues se los quiero aportar también. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago mis consultas a través de otro programa, miro en dónde está ubicado esos asteroides y si tienen importancia para la persona, en mi consulta les hablo sobre esos asteroides también, que son bastante importantes también. He descubierto eso, que nos hablan unas cosas muy importantes de nosotros. Entonces, nada, muchachas, bienvenidas, las que finalmente se decían por estar acá, a esta formación y este aprendizaje, este mutuo compartir, porque pues no somos maestros, sino maestros y alumnos a la vez. Entonces yo de ustedes también aprendo mucho y me retan a que cada día aprenda más y estudie más, que me encanta. Entonces esto es lo que les quería compartir por hoy, muchachas, y espero que nos veamos en 15 días. ¿Vale? Muchas gracias. A Muchas ustedes. gracias. A Gracias. ustedes que Gracias, tengan una Cami. bonita noche. Gracias igual. Igual. Vale, se cuidan. Chao. Chao, chao. Chao.